Bueno, allá estamos grabando, les voy a compartir mi pantalla. Ahí estamos ya listos. Bueno, primero que todo quería decirles pues muchas gracias por asistir a la clase, que hoy con este frío que está haciendo y conectarse a una clase virtual y de métodos numéricos tiene, tiene su valor. Muchas gracias muchachos por estar acá. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado ayer. Estamos hablando sobre ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos para resolverlas utilizando pues algoritmos numéricos. Las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden resolver de forma analítica, algunas, no todas, depende la forma de la función. Pero con los métodos numéricos, cualquier ecuación diferencial ordinaria se puede resolver, sin importar la forma que tenga. Eso es una de las grandes ventajas que tienen los métodos numéricos y que son muy generales. En sí mismos son muy generales. Entonces voy a abrir por acá otra vez el Spider que nos habíamos quedado ayer para comentar dos cositas más. Debería anclar esto al escritorio, hombre. Ya que se puede, a ver, anclar al menú de inicio. Pues, para que ya no tener que buscar. Recuerden que ayer lo hicimos de dos formas. Lo hicimos en Excel, creo que lo tengo por acá, el 25 de julio, sí. Y lo hicimos en Python, el algoritmo de Euler, con el objetivo de ilustrar que, pues, si bien las estrategias de solución difieren, la lógica subyacente es exactamente la misma, porque las ecuaciones que implementamos son precisamente las mismas, ¿cierto? Que son estas que están aquí, precisamente esta, que es la ecuación genérica de los métodos, eh, digamos, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Saber que esta no va a cambiar cuando cambiemos de método, pero sí el uso de cómo se calcula la pendiente. Este, este no era. Ese creo que está en el escritorio, voy a abrirlo. Es este. Aquí está. Muy bien. Entonces, quería hacerles un comentario adicional respecto de esto que tenemos acá con lo siguiente. Miren que este código que escribimos de acá hacia abajo, de aquí hacia abajo, vamos a aumentar esto un poquito, de la línea 12 hacia abajo, es un código que podría ser general, por así decirlo, ¿cierto? ¿Yo qué tendría que hacer para resolver una ecuación diferencial cualquiera? Tengo que cambiar, pues obviamente los límites de integración, los límites, pues sí, eso es una integración en realidad. Sí, tendría que cambiar estos límites de solución o de integración para los límites que me piden, establecer un n que yo considere adecuado y el resto de ahí para abajo no se toca para nada. Eso se hace siempre igual. Bueno, las condiciones iniciales pues sí habría que organizarlas, pero esta parte pues permanece inalterada. Y eso fue gracias a lo siguiente. Miren, nosotros acá hemos generado una función arbitraria fun y a través de esa fun y fun analytic hemos podido generalizar ese código. Esta fun y esta fun analytic las tendríamos que cambiar en la medida en que tengamos un problema diferente, ¿cierto? Pero no aquí, sino acá arriba, en esta parte. Si yo cambio la definición de las funciones aquí, pues ya de aquí para abajo me cambia todo. A lo que voy es a lo siguiente, que este código de aquí para abajo no lo tendrían que modificar en el caso de querer resolver otra ecuación. Lo que tendrían que hacer es modificar la función que se va a resolver. Simplemente esta línea 6 que está aquí, cambiarla por otra función y eso daría pie a que la solución pues ya de aquí para abajo sea o corresponda a esa otra función. Entonces este código nos quedó un poquito general, no totalmente general, pero sí nos quedó con esa flexibilidad de que yo puedo cambiar aquí esta función y pues aquí ya ella me la va a reconocer como que esa función cambió y me ejecuta el método como tal. Entonces eso nos da una ventaja
porque es más fácil de modificar el código y reusarlo para otras funciones que yo quiera resolver. Eso por este lado, ¿cierto? Por el lado de Python. Ahora, acá en Excel, eso no se puede hacer así tan fácil, porque miren que la función está en cada una de las expresiones de las celdas, en cada una, aquí siempre aparece. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Modificar la fórmula y recorrerla de nuevo. Entonces, aquí es un poquito más elaborado y más tedioso. Al igual que si yo quiero cambiar el n por 10, por 100 o por 50 o por 20, yo tengo que modificar esto y recorrerlo más hacia abajo. Entonces aquí en Excel el proceso es un poquito más manual, pero sin embargo es muy ilustrativo en el sentido que, que se ven todos los pasos. Y digamos que construirlo en Excel es mucho más fácil. Entonces, pues cada uno de los software tiene sus pros y sus contras. Ninguno es mejor que otro, solamente son diferentes y pues ya cada uno se puede hacer una idea o de cuál le gusta más o cuál prefiere pues para hacer ciertas cosas. Lo que sí es cierto es que en Python se pueden hacer cosas que en Excel no y en Excel se pueden hacer cosas que en Python no, ¿cierto? Entonces uno debe entender el uso de un software hasta qué punto es bueno hacerlo por un lado o bueno hacerlo por el otro. No es que, ay, voy a hacerlo todo en Excel porque Python no me gusta, sino que hay que ver que Python tiene sus ventajas y pues Excel tiene también sus ventajas y utilizarlo cada uno pues cuando corresponde. Bien, entonces ayer cubrimos este primer método de Euler, y es importante resaltar que en el método de Euler la pendiente se calcula como la función, exactamente como la función. Entonces aquí, donde había un phi, se cambia por la función evaluada en el punto. Y eso nos da una aproximación más o menos brusca, por así decirlo, porque no es la mejor aproximación. Esa es la filosofía del método de Euler. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque ahora vamos a empezar hoy con el método de Runge-Kutta. Este método, miren, la fórmula es exactamente la misma, solo que la estimación de la pendiente de phi va a diferir del método de Euler. Esa es la característica diferenciadora de los dos métodos. Y es bueno establecerlo de esa manera porque uno ya establece un paralelo. Bueno, los algoritmos son sumamente similares, pero difieren en esto en particular. Y así ya uno en el cerebro no tiene que aprenderse dos cosas por separado, sino que es que son dos métodos que hacen lo mismo. La función, esta que está encerrada en rojo, es la misma. ¿En qué difieren? Solo, únicamente en el cálculo de la pendiente. Entonces, Euler aproxima esta pendiente como la función evaluada en un punto y vamos a ver, Runge-Kutta, cómo hace para estimar esta pendiente. Ese va a ser el objetivo del día de hoy, ver cómo difiere Runge-Kutta de Euler y pues básicamente implementarlo. Este sí lo vamos a implementar pues solo en Excel, ¿cierto? Les había comentado ayer. Entonces, la pendiente la vamos a estimar de esta manera como un promedio de otras 4 pendientes. Esta expresión que tenemos aquí y las que vamos a ver en la diapositiva siguiente surgen de unas expresiones en series de Taylor, pero no vamos a ver esa demostración porque realmente es muy larga y muy complicada. Y en lugar de aclararnos, nos oscurecería como la intención que queremos en este momento, que es entender cómo va el método, de qué va, y poder implementarlo, ¿cierto? Sin embargo, si alguien quiere ver la demostración de esta parte del cálculo de la pendiente, les recomiendo que lean el libro, por ejemplo, de Chapra. Hay un capítulo, bueno, es una sección de un capítulo que habla sobre este método y allí pues demuestran a través de series de Taylor de dónde surgen estas expresiones que vamos a ver. Entonces miren, phi
es la pendiente, es esta que está acá. Esta que estamos calculando acá es esta misma. ¿Y qué es K1, K2, K3 y K4? También son pendientes, pero son pendientes que se están estimando en diferentes puntos del intervalo. K1 se estima al inicio del intervalo, K2 y K3 al medio del intervalo, en el medio, y K4 al final del intervalo. Entonces, en lugar de tener una sola pendiente, tenemos 4 pendientes. Miren que a las del medio, a las dos de la mitad, les dan una ponderación más alta. Entonces, estas valen, por así decirlo, 1, esta también vale 1, pero estas de la mitad valen 2, valen el doble que las de los extremos, le dan más importancia. Y de ahí que se divida entre 6. Miren que esto es un promedio, es 1 más 2, 3, más otros 2, 5, más 1, 6. Es como si yo tuviera 6 datos dependientes, entonces lo divido entre 6 para calcular el promedio. Recuerden que un promedio es la suma de los datos dividido el número de datos. Sé que lo que están es promediando las 4 pendientes, pero dándoles énfasis o importancia especial a las 2 que están en la mitad. Vamos a ver eso gráficamente, cómo es, a través de una grafiquita que está en la diapositiva siguiente, para que lo entendamos mejor, qué es K1, K2, K3 y K4. Que vuelvo y le repito, son pendientes estimadas en puntos diferentes del intervalo. Muy bien. Y este es lo que le estaba diciendo de la gráfica. Vamos a analizarlo un momento, pero bueno, quiero saber si ya aquí estamos listos antes de pasar. Me cuentan por. Muy bien, va a pasar. Si necesitan que me devuelva, me devuelvo. Entonces, miren, gráficamente, aquí tenemos esta línea azul, esta curva azul, representaría la solución analítica, o lo que debería ser la función, ¿cierto? Sería la solución analítica. Entonces aquí tenemos, y los voy a resaltar, y con flechas de colores, las pendientes que se están estimando. Miren, esta primer pendiente, K1, que va desde el punto 0 en esta dirección, se calcula igualito que la primer pendiente del método de Euler. Miren que esta que tenemos aquí es justamente la pendiente del método de Euler. ¿Sí ven? Así se calcula phi en el método de Euler, como la función evaluada en x y y. O sea que la primer pendiente, K1, del método de Runge-Kutta es la pendiente del método de Euler. Luego, ¿qué hace el método de Runge-Kutta? Va a calcular otras 3 pendientes. Miren, K2 y K3 se calculan en la mitad del intervalo. K2 sería esta, hacerla con una flechita acá, y K3 sería esta. ¿Cómo se calculan? Míralas acá. Es de nuevo la función, pero miren que la función ya no está evaluada en xy, sino en xy más un medio del intervalo. De ahí que estemos diciendo que se calcula no en el punto más a la izquierda del intervalo, sino en el punto medio del intervalo, que sería este que tenemos acá. Por eso a xy se le suma un medio de h. Miren que pasa con K2 y pasa con K3. Le estamos sumando un medio de h a xy para poder evaluar esas dos pendientes en la mitad del intervalo. Pasa algo similar con y. Miren a y lo que le estamos sumando aquí. Le estamos sumando
un medio de K1 por H y aquí un medio de K2 por H. Entonces, esta evaluación me va a generar estas dos pendientes verdes que tengo aquí señaladas. Y finalmente, el punto K4, la pendiente en el punto que tenemos acá, que sería esta última. Pero esa flecha toda endeble, ¿no? Una flecha bien buena. Ahí está. Se calcula, miren, se calcula en el extremo derecho del intervalo. O sea, K1, recapitulando, K1 se calcula en el extremo izquierdo del intervalo y K4 se calcula en el extremo derecho del intervalo. Pues, ¿cómo va ese cálculo acá? Pues básicamente va a X y hay que sumarle H, que sería el paso, ¿cierto? Desde T0 a T0 más H, pues hay un H de distancia. Y para calcular Y, es Y más K3 por H. Entonces, estas cuatro pendientes, esta roja, estas dos verdes y esta amarilla, luego yo las promedio con la fórmula que teníamos ahorita, ¿cierto? Phi es igual a un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Y al promediarlas, me da la pendiente que después puedo utilizar en la expresión que no cambia, la expresión que es inmutable. Y más 1 es igual a Y más phi por H. ¿Cierto? Esta H que tengo aquí, esta phi, perdón, no aquí, es esta misma que está aquí. Entonces, Runge-Kutta supone una serie de pasos adicionales, ¿cierto? Primero tengo que calcular K1, K2, K3, K4, luego promediar todas esas pendientes para hallar phi, y una vez tenga phi, lo multiplico por H, se lo sumo al anterior, y eso me da un nuevo paso. Esta estrategia mejora enormemente la solución, pero es una cosa impresionante. Ya la solución analítica y la numérica casi que son las mismas, no van a diferir cuando el paso se hace razonablemente pequeño. ¿Cuál es la intención entonces en este momento? Pues implementarlo en Excel, llevar todo esto a Excel y ver cómo nos va a funcionar toda esta parte. ¿Preguntas hasta este punto o vamos bien? ¿Están desayunando? Me imagino que sí. Bien, profe. Bien, listo. Entonces vamos a proceder a hacer esto en Excel, pero a través de un ejemplo. Estas fórmulas enseguida las copiamos y las pegamos pues allá en Excel para que las tengamos a la mano y las podamos implementar. Entonces vamos a volver a resolver esta misma ecuación diferencial. ¿Por qué vamos a resolver la misma? No es por pereza ni mucho menos, sino que es para compararla, ¿cierto? Ayer la resolvimos utilizando Euler, hoy la vamos a resolver utilizando Runge-Kutta y pues eso nos va a dar un punto de partida para poder comparar lo que se hizo ayer con lo que se hizo hoy y pues ver las diferencias entre los dos métodos, ¿cierto? Entonces miren, es la misma ecuación diferencial que teníamos ayer. Yo por acá tengo el archivo en el que trabajamos Euler. Entonces voy a cambiarle el nombre a esta hoja, la voy a llamar Euler. Y a esta que sigue, la nueva hoja, la voy a llamar Runge-Kutta. Y tenemos implementado el método de Euler y en la otra hoja pues vamos a implementar el método de Runge-Kutta. Voy a copiar todo del método de Euler, control C, control V. Ahí lo tengo. Solo que aquí ya no va a ser Euler, sino que va a ser Runge-Kutta. Voy a poner RK, RK de Runge-Kutta.
esta fórmula me sigue sirviendo, pero tengo que traer todas las otras. Esta es la solución analítica igual. Esto, pongámoslo por acá. Acerquemos más esto. Y me voy a traer las otras expresiones que tengo por acá. Miren, estas. Aquí están. Voy a poner este gráfico un poco más pequeño. Esto ya no cabe. Bueno, yo creo que estas las podemos obviar, porque estas son las de Euler, entonces estas no nos sirven acá. Me quité un peso de encima porque ya me estaban estorbando allí. Y esta la voy a poner por aquí, que las necesitamos. Y me falta solo una más, que sería esta. Aquí están. Listo. Ahí tenemos las ecuaciones que necesitamos. Bueno, en el orden serían así. Primero esta, luego esta y por último esta. Pueden tenerlas así resumiditas porque sabe uno de dónde salieron pues las cosas, ¿cierto? Ah, se cortó. Ahí. Muy bien, ahí tenemos todo. Entonces, esto lo voy a borrar porque aquí vamos a tener que implementar otras cosas que van a venir aquí más adelante. Bueno, entonces miren, ahí tenemos ya la hoja de cálculo más o menos lista para empezar a trabajar. La hice similar al método de Euler con el fin de ver que es casi que lo mismo. Lo único que cambia es cómo se calcula la pendiente. Voy a mover este gráfico porque aquí necesito un espaciecito. Pongo para acá. Seguida lo traemos. Y aquí necesito varias cosas. Necesito calcular K1, K2, K3 y K4. Y por último calcular fin. Ya ustedes se están dando cuenta que el número de cálculos que hay que hacer con rungecuta pues se incrementa bastante. Miren, con Euler estas 5 columnas no las necesitábamos. Ahora vamos a necesitar 5 columnas adicionales con datos para poder calcular rungecuta. Entonces eso es una muestra de que si bien vamos a mejorar mucho la solución, pues eso va a implicar tener que hacer más cálculos. Eso es irremediable. Si yo quiero mejorar una solución, casi siempre eso implica una carga computacional más alta. Aunque pues esto es realmente sencillo, entonces tampoco es que nos vaya a complicar demasiado. Entonces tenemos que implementar estas fórmulas que tenemos aquí, K1, K2, K3 y K4, en estas celdas. Eso va a ser nuestro primer paso del día de hoy. Entonces vamos a implementarla. La primera es la función evaluada en X y Y en el primer punto. Entonces, ¿quién es la función? Mírenla acá, es esta. 5x a la 2y. 5x a la 2y. Entonces, ¿qué hago yo acá? Eso, 5 por. ¿Quién es x? X es este. A la 2. A la 2. Por y. ¿Quién es y? Es este. ¿Cierto? Pero y de Runge-Kutta, no el analítico, sino el de Runge-Kutta. Y ella tengo implementada la primera función, que es la función, que es KI, la función evaluada en X y Y. Entonces, X y Y, por la función evaluada. Entonces, hasta ahí no hay ningún misterio. Esa sería la misma pendiente que el método de Euler. En este punto va a dar 0, porque X y es 0.
Bien, ahí la tenemos. Ahora calculemos K2. Y aquí viene la parte que puede ser, digamos, que puede generar un poquito de confusión. Sin embargo, lo vamos a hacer despacio, de tal forma que pues esa confusión se desvanezca. Entonces miren, acá para hallar K2 es la función, pero evaluada en xi más un medio de h y y más un medio de K1 por h. Entonces, ¿yo qué tengo? La función, o miren, la función es 5 por, aquí voy a escribir entre un paréntesis lo que debería ser la x al cuadrado por otro paréntesis en lo que debería ser la y. Y voy a ser enfático en lo siguiente. Este 5, pues es este 5. Acá, x al cuadrado, entonces debí un paréntesis vacío para escribir algo en el interior, porque ya no es x más un medio de h. Y aquí, en donde debería venir y, dejé otro paréntesis. Vuelvo y repito, es porque en estos paréntesis ya no va solo x, no va solo y, sino que aquí va x más un medio de h y aquí va y más un medio de K1 por h. Entonces aquí debo escribir una expresión y aquí también, pero la forma de la función miren que permanece intacta. Es 5 por x al cuadrado por y lo dejé con paréntesis. Ahora, voy a llenar estos paréntesis. Los paréntesis deben ser llenados. Entonces este primero, miren, para K2 es xi más un medio de h. Entonces tal cual como está aquí, lo voy a escribir. ¿Quién es xi? Este. Más un medio es 0.5 por h. Y h es este valor que tengo aquí, que lo voy a fijar, porque h no debería moverse. Entonces, si ven, aquí, este primer reemplazo fue xi, que es este valor, más un medio, es 0.5, h, s4, que es este valor que está acá. Entonces ya he reemplazado, en lugar de x, que está al cuadrado, por lo que me pide el método que lo reemplace, xi más un medio de h. Y ahí ya tengo la parte de la x. Ahora miremos la de la y, que sería este otro paréntesis. Me dice que es y, que sería la solución de Runge-Kutta este, más un medio, que es 0.5, por K1 por h. ¿Quién es K1? Este, por h, que es este, y lo fijo. Y esta expresión sería entonces la evaluación de K sub 2. K sub 2. Miren que la función está allí, solamente que está evaluada no en x y y, sino en lo que nos dicen aquí, que es xy más un medio de h y y más un medio de K1 por h. Esa sería pues como la implementación de K2. Recuerden que si van teniendo dudas, las vamos resolviendo acá directamente, no se vayan a quedar callados. Entonces, ahí tenemos K2, nos dio 0.05. Vamos a calcular K3. Miren que K3 y K2 son muy similares. ¿En qué difieren? En lo único que difieren es que aquí hay K1 y aquí hay K2. ¿Sí ven? Eso es lo único en lo que difiere. O sea que la implementación de K3 va a ser casi que igual a la de K2. Casi que igual. Solamente que en lugar de poner K1 se pone K2. Esa es la única diferencia aquí en esta formulación. Lo vamos a hacer. Y lo voy a hacer igual que ahorita. 5 por un paréntesis al cuadrado por otro paréntesis. Primer paréntesis iría xi más un medio de h que voy a fijar. Y en y iría y de Runge-Kutta más un medio que es 0.5 por K2 por h que voy a fijar. Ahí está. Voy a dejarlo un momento para que lo puedan escribir si lo están haciendo pues conmigo y ya luego continuamos.
Muy bien. Ahí estamos. Tengo que finalizar esto acá. Ya tenemos acá 3. Nos falta K4. K4 es una implementación similar, pero miren que ya es en el punto extremo, ya no es en la mitad del intervalo, sino que ya no es un medio de h, sino con h completo. Pero la estrategia para escribirlo va a ser básicamente la misma, un paréntesis al cuadrado por otro paréntesis. Dentro de este paréntesis iría x y más h, x y es este, más h es este, lo fijo, y aquí para este pues va entonces y más k3 por h. Y sería el y de Runge-Kutta. Ojo, miren que yo tengo aquí dos y's, uno analítico y otro de Runge-Kutta. Siempre es el de Runge-Kutta porque es el del método. El analítico se supone que uno no lo tendría porque pues, lo estoy haciendo solamente por el método numérico. Aquí más K3 por H. Y este lo fijo. No se les vaya a olvidar fijar AC4 porque si no lo fijan, pues él se va a actualizar y ya luego no sería el punto 1 que necesitamos que siga siendo. Bien, ahí está. Ya tenemos todas las pendientes. K1, K2, K3 y K4. Ya lo que tenemos que hacer es el promedio de esas pendientes con esta expresión aquí. Entonces eso va a ser, aquí en este primer paréntesis, 1 sobre 6 sexto, y aquí empezamos entonces de K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4. Y ahí estaría implementada esta de aquí abajo. Un sexto de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Sería nuestro valor de phi. Eso en este momento está dando .067 aproximadamente y va a representar la pendiente entonces modificada del método de Runge-Kutta. Y aquí ya establecemos una gran diferencia con el método de Euler. El método de Runge-Kutta tiene un algoritmo más elaborado para poder calcular la pendiente en el punto. Bien, entonces hemos implementado todas estas, las de K1, K2, K3 y K4 acá. Ya implementamos esta, en fin, nos falta implementar esta de aquí. La vamos a implementar acá. Este sería el y. Aquí en esta celda sería el y más 1. Pues el y más 1 va a ser el y anterior más, bueno, no sería exactamente esta, porque esto sería phi. Déjenme, yo la modifico para poder traer la que sí es esta. Y la voy a pegar para que no vaya a haber pues como confusiones con eso. Esta sí, con phi aquí. Entonces sería y más 1, que es lo que vamos a calcular aquí. El y anterior, que es este, más el phi, que es este, por h, que es esta, y la phi. Y ahí ya tenemos implementada esta expresión. ¿Cierto? Miren que es que los métodos numéricos son un algoritmo. Y los algoritmos son una secuencia de pasos bien estructurada que resuelven un problema. Eso lo hablamos en el curso de algoritmos. De hecho, por eso algoritmos es prerequisito de este curso. Porque sin haber visto algoritmos, se hace un poquito más difícil pues, enfrentar este curso con las herramientas necesarias. Pero no deja de ser un algoritmo. Esto es un algoritmo. Lo estamos siguiendo paso a paso y aquí ya estamos construyendo la solución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar todos estos datos, los arrastro. Miren, esto no estaba. Pues selecciono todos estos desde K1 hasta phi, K1, K2, K3, K4 y phi.
y los arrastro desde aquí, desde el puntico verde. Clic, sostenido y arrastro. Eso ya me recalcula las pendientes con los datos actualizados. Observen, por ejemplo, aquí este K2 del paso siguiente, pues me utiliza el XY siguiente, el Y siguiente, pero el H sigue siendo el mismo, ¿cierto? Por eso lo fijamos. H, por eso lo fijamos. Y ya puedo seleccionar todas las celdas, incluyendo la del R, la del Y, Profe, perdón. Dime, ¿me puede mostrar el segundo dato de la Y de longitud? esta, sí, ahí está, mírala. ¿No te dio lo mismo? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces miren, acá ya es básicamente tomar todas las celdas desde la Y de Rungecuta, todas las K, incluyendo Phi, y arrastrarlas. Ustedes pueden observar ya aquí gráficamente, y esto sigue ligado a los datos del... Lo voy a volver a construir. Ese gráfico no nos sirve ya. Tengo que construir un nuevo gráfico para que esté actualizado a esto que está acá. Voy a insertar este de nuevo. Aquí en insertar gráfico de dispersión y agrego este. Aquí voy a agregar entonces las leyendas y pues voy a hacer algunas modificaciones aquí a esto, muchachos, para poder que pueda ver, ¿cierto? Esto es aquí. Vamos a hacerla para la analítica. No, la analítica no, vamos a hacerlo para la de Rungecuta. La de Rungecuta la voy a hacer sin línea, que no tenga línea, pero el marcador sea rombitos. Así. Miren, lo voy a poner por acá sobrepuesto con las ecuaciones mientras tanto. Observen cómo ya la solución analítica, que es la línea continua azul, y la solución numérica, que son los rombitos naranjas, coinciden en todo el intervalo. Son virtualmente lo mismo. ¿Sí ven? Son, mejor dicho, es que uno no nota la diferencia. Y eso que el H no es tan bueno, es 0.1. Miren el método de Euler. Me disculpan, voy a ponerlo en perspectiva. Voy a traer este para acá. ¿Qué pasó ahí? Qué raro. Ve, me lo sobrepuso. Qué raro. Yo quería era que lo copiara y lo pegara, pero lo copió mal. A ver, otra vez. Ajá. Para la Y ejecuta. Aquí, sin línea. El marcador. Ninguno, no, automático. Integrado. Hayamos puesto un rombitos, tamaño 3. Sí, ahí quedó otra vez. Bueno, toca cambiar de hoja para poder mirarlo. Miren, este es Rungecuta. Y aquí Euler, miren cómo después de más o menos 0.6, la solución de Rungecuta y la solución analítica empezaban a separarse. Aquí, como lo pueden ver, la solución de Rungecuta y la solución analítica nunca se separan. Aquí es la de Euler, ¿cierto? Euler y la analítica se empiezan a separar. Y aquí con Rungecuta nunca se separan. Eso muestra que Rungecuta es superior a Euler enormemente. Miren cómo
coincide bien ambas soluciones. Y aquí, pues numéricamente se puede ver, miren, incluso este último valor, 21.17, 21.17. Aquí el penúltimo, 13.48, 13.48. Mientras que si lo miramos por el lado de Euler, miren, 13.48, aquí ya era 10. Aquí hay una gran diferencia ya. Y aquí 21 y 14. Eso es muestra de lo que se ve aquí gráficamente, de la separación entre lo analítico y lo numérico. Mientras que en Runge-Kutta casi que son lo mismo. Entonces, vuelvo y repito, Runge-Kutta es un método muchísimo más superior al método de Euler. Runge-Kutta es mucho mejor. Voy a poner esto por acá y pues ahí quedará, ¿cierto? Para que lo tengamos como referencia. Entonces, Euler, miren, es un método supremamente bueno, pero computacionalmente es más costoso porque miren todo lo que tuvimos que calcular de más. Todo eso que está ahí señalado fueron cálculos adicionales que con Euler no era necesario. Miren que el método de Euler pues es una línea, es una sola columna. Con Runge-Kutta tenemos que calcular 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas de datos. Pero debido a la gran mejora en la solución, sí que se hace necesario y justificable pues tener este extra de cálculos. Hasta acá, preguntas. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Bien, ahora vamos a completar este tema con una discusión adicional, que es, ¿qué pasa si ya lo resolvimos entonces con 10 pasos? Aquí en las diapositivas pues está más o menos como la implementación y lo que debería dar pues en cada caso. Y la gráfica también está. Esta gráfica que está acá pues es la misma que está allá, modificada ligeramente, pero pues miren que punto a punto coincide. Entonces, volviendo al tema de Runge-Kutta, ¿qué pasa si yo en lugar de tener una sola ecuación diferencial tengo un sistema de ecuaciones diferenciales que resultan? Estas ecuaciones, sistemas de ecuaciones diferenciales son muy comunes en la ingeniería de alimentos. Y uno quería, sí, ¿en dónde? ¿Cierto? A mí no me engañe. Pero resulta que si uno se mete, por ejemplo, en temas de investigación, por ejemplo, con reacciones químicas, el hecho de que resulte un sistema de ecuaciones diferenciales es supremamente fácil. Y no solamente con reacciones químicas, por ejemplo, con vaciado de tanques. Si uno tiene dos tanques, se va a formar un sistema de ecuaciones diferenciales. O si uno tiene, por ejemplo, un modelo de depredador-presa, se forma un sistema de ecuaciones diferenciales. O un modelo de demanda de dos productos que compiten, se forma un sistema de ecuaciones diferenciales. Para ponerles un ejemplo puntual que es aplicado de sistemas de ecuaciones diferenciales, va a devolverme un poquito acá. Imagínense ustedes lo siguiente, y los voy a poner en contexto. Resulta que cuando uno procesa leche, digamos que el procesamiento de la leche es una tecnología que hoy en día está muy estandarizada, y para uno poder estabilizar la leche, tanto microbiológicamente como en el tema de inocuidad, porque uno pasteuriza la leche con dos razones, ¿cierto? Un lado para que no se me dañe y la leche dure más, y por otro lado para destruir microorganismos patógenos que pueden transmitir enfermedades a las personas. Entonces digamos que eso es un tema supremamente necesario. Pasteurizar la leche, eso casi que no se puede negociar, hay que hacerlo. Pero resulta que cuando yo pasteurizo la leche ocurren una serie de reacciones indeseables, entre ellas la reacción de Maillard. No sé si han oído hablar de la reacción de Maillard, o como se pronuncia pues el nombre original en francés.
esa reacción ocurre entre carbohidratos y proteínas. Es una reacción de una condensación entre un grupo amino libre de un aminoácido o un aminoácido que esté ligado a una proteína y un grupo carbonilo libre de un azúcar reductor. El azúcar tiene que ser reductor porque tiene que tener el grupo carbonilo libre. Esas son las dos condiciones. Entonces yo tengo por acá una proteína, digamos esta R podría representar una cadena de peptídica cualquiera, pero tiene un grupo amino libre. Y por aquí podría haber también cualquier estructura, pero tiene, digamos, su grupo carbonilo libre acá. Entonces, entre estos dos va a ocurrir una reacción de una condensación. Esa condensación, pues, va a hacer que se forme un nuevo compuesto, que se llama el compuesto de Amadori. Y de ahí sobrevienen un montón de reacciones en cadena que casi siempre sobreviene a la generación de compuestos tóxicos, como el hidroximetilfurfural, eh, la acrilamida, por ejemplo, en algunos casos, aunque esa parte de un aminoácido muy particular que es la asparagina, pero también sobreviene al final de todas estas reacciones unos compuestos coloreados que se llaman las melanoidinas, que son los compuestos oscuros, que es lo que uno asocia con el color caramelo y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pasteurizo la leche, estos grupos aminos libres que reaccionan con los carbohidratos hacen que los aminoácidos que se involucran en estas reacciones pierdan disponibilidad biológica. Hay un aminoácido en particular que es supremamente susceptible a este tipo de reacciones que se llama lisina. La lisina es un aminoácido, vuelvo y repito, que es esencial. Es decir, nuestro cuerpo no lo puede fabricar. La única forma en la que el cuerpo puede hacer uso de la lisina es a través del consumo de fuentes externas de proteína. Entonces, si yo pasteurizo y la lisina forma esta reacción, ya luego esa lisina no va a estar disponible para ser asimilada por el organismo. Entonces yo lo que hago es perder valor biológico de esa proteína de la leche que se supondría que debería tener cierta cantidad de lisina. Entonces, se dirán, ¿y para qué toda esta carreta? ¿De qué está hablando Faber ahí? ¿De qué es todo esto? Digamos que en ese sentido se han hecho una serie de estudios de cuál es la cinética con la que se pierde la lisina. Y resulta que la cinética propuesta más común es una cinética de orden 2. Y entonces ahí vienen las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Yo puedo decir que la variación de lisina en el tiempo es directamente proporcional a la lisina misma al cuadrado. Entonces aquí me genera una ecuación diferencial. Miren, esto es una ecuación diferencial, donde lis es una variable que es concentración de lisina, y pues la otra variable que sería el tiempo es un término independiente. Entonces lo que yo pretendo con esto es poder saber cuánta lisina se me va a perder en cierto tiempo que yo tenga expuesta la leche en un tratamiento térmico. Ese sería el objetivo. Y pues con esto se pueden proponer cosas de optimización de los tiempos o temperaturas óptimas o una serie de cuestiones pues ya en la mitigación de la pérdida de lisina. Pero digamos que yo no solamente quiero saber cómo se me pierde la lisina, sino que a la vez quiero saber en qué medida esta pasteurización también me genera, por ejemplo, HMF, que es un compuesto tóxico, hidroximetilfurfural. Entonces, estudios han mostrado que pues, la concentración de HMF podría ser proporcional a la cantidad de lisina que se genera. Entonces uno puede plantear otra ecuación diferencial que diga HMF. La variación del HMF respecto del tiempo va a ser proporcional a la cantidad de lisina que haya en el medio, por ejemplo. Entonces aquí ya tengo una ecuación diferencial, dos ecuaciones diferenciales. Y así podría uno plantear una serie de ecuaciones diferenciales. En realidad, yo he leído estudios que hablan sobre esto de la reacción de Maillard, donde se plantean hasta 15, 20 ecuaciones. Porque si ustedes vieron, por ejemplo, química de alimentos ya,
habrán estudiado la reacción de Maillard y se habrán dado cuenta que esa reacción es demasiado compleja. Depende de la temperatura, depende del pH, depende de la humedad, depende de un montón de cosas, si hay metales o no. Y en función de eso, pues se forman unos compuestos, se forman otros, y entonces son una red de reacciones químicas muy intrincada, y eso se puede plantear matemáticamente utilizando ecuaciones diferenciales. Y han habido estudios que han abordado esto, por ejemplo, en fórmulas infantiles, en quesos, en leche, en un montón de matrices, con el objetivo de poder elucidar cuáles son los mecanismos de reacciones y poder establecer pues estrategias de mitigación. En la medida en que, si yo cambio el pH, entonces ya no ocurre, que si yo entonces trabajo a cierta temperatura, pues ocurre en menos proporción, o si le quito este sustrato. Bueno, en fin, digamos, ahí la investigación se hace tan grande como uno quiera y como sea el objetivo. El caso, volviendo al tema que nos compete, es que se forman sistemas de ecuaciones diferenciales. Y de ahí que Runge-Kutta nos vaya a apoyar con esto enormemente, ¿cierto? Ahí es una gran alternativa hablar de Runge-Kutta. Obviamente, cuando uno está abordando estos problemas tan complejos, casi siempre lo que hace uno es utilizar una función profesional que implementa Runge-Kutta. Entonces ustedes van a ver, si cacharrean, por ejemplo, en Python, en NumPy debe haber una función que resuelva ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces no es uno el que tiene que implementar el método numérico actualmente, sino que ya va a haber una función que lo haga por uno. Pero aquí, como estamos en el curso de métodos numéricos, pues vale la pena ver cómo se implementa para poder entender de qué va, porque esta va a ser casi que la única oportunidad que vamos a tener, perdón, para poder entender de qué va todo esto, ¿cierto? Pues bueno, después de la carreta, que para justificar por qué un sistema de ecuaciones sí se podría generar de un problema en alimentos, pero no de un problema cualquiera, sino un problema muy puntual, por ejemplo, en este caso, reacciones químicas. Entonces, pues vamos a tener este sistema. Este sistema es inventado, podría representar cualquier cosa, pero pues nos va a apoyar en lo que queremos hacer, que es la implementación de Runge-Kutta para un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Miren, ahí tenemos la condición inicial de ambas ecuaciones. Que nos dicen que cuando x es 0, y1 es 4 y y2 es 6. Y la idea es que integremos hasta x igual a 2 desde 0, con un tamaño de paso de 0.5. Este es mucho más grande que el anterior, pero lo vamos a hacer. Entonces sería 0.5, 1, 1,5 y 2. Tendríamos 5 punticos en la solución. Entonces, esto lo vamos a hacer de nuevo en Excel para poder entender de qué va el método. Y vamos a ver que es repetir lo que ya hicimos, pero en una especie de acoplamiento acorde como tenemos las ecuaciones acá. Entonces, no sé si se entiende como lo que queremos hacer. Está claro. Queremos ya resolver un sistema de ecuaciones, ya no una ecuación, sino un sistema. Sin embargo, si hay alguna duda, pues me lo hacen saber y pues tratamos de que se entienda un poco mejor. Bueno, entonces acá vamos a pasar a la acción. Les voy a generar otra hoja y le voy a cambiar el nombre. Esto va a ser Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Runge-Kutta. Puse la sigla Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias con Runge-Kutta. CEDO. Es usual que a esto, ecuaciones diferenciales ordinarias, se le ponga esta sigla. EDO. Ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ustedes lo van a ver por ahí en algunos libros. Cuando vean esta sigla EDO, es una ecuación diferencial ordinaria. En inglés es Ordinary Differential Equation. ODE, en inglés, Ordinary Differential Equation. De hecho, cuando ustedes miren las funciones en diferentes programas,
que ejecutan rungecuta se llaman ODE. Por ejemplo, yo utilicé mucho una en MATLAB que se llama la ODE 45. Es justamente porque esto implementa una ecuación diferencial ordinaria, ordinary differential equation, y el 4.5 hace referencia al orden del rungecuta que está utilizando. Este rungecuta que nosotros estamos analizando, este método que estamos montando por acá, este es un rungecuta de orden 4. Y eso del orden no tiene que ver tanto con las K que se generan, sino con las series de Taylor en el punto en que las truncan. Yo les había comentado por aquí que estas estimaciones de las pendientes, estas partían de una manipulación de una serie de Taylor. Esas series de Taylor, pues ustedes saben que tienen un orden, dependiendo de dónde las trunque yo. Si las trunco en el primer término, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces yo trunco la serie de Taylor en el cuarto término, eso me genera un rungecuta de orden 4, que es este que tenemos acá, que estamos implementando. Sin embargo, si ustedes se fijan en los libros o consultan en internet, existen rungecutas de orden 1, 2, 3, 4, 5 y órdenes superiores. Sin embargo, este es uno de los más famosos porque es de los más sencillos, pero que son muy efectivos para resolver. Entonces, si ustedes buscan en internet, por ejemplo, la función O de 45, se van a encontrar inmediatamente con MATLAB. Miren, O de 45 es un método de rungecuta de orden entre 4 y 5 para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y esto pues tiene su representación también en Python, por aquí incluso lo vi en Python. Incluso dicen, ¿cómo hago para imitar la función O de 45 de MATLAB en Python? Y aquí pues va a aparecer un montón de documentación con Python para poder hacerlo. En Excel no hay nada igual, ¿cierto? En Excel yo no tengo una función que me resuelva directamente un sistema de ecuaciones diferenciales o una ecuación diferencial, no hay. Pero en Python sí que la hay. Y lo más seguro es que esté en la librería NumPy o en la librería SciPy, en una de esas dos. Yo en Python no la he utilizado, para serle sincero, pero en MATLAB sí. Digamos, eso fue parte de las cosas que tuve que hacer con la tesis. Bueno, recapitulando, voy a traer por acá mis ecuaciones, estas dos, para poder tenerlas a la mano, y las voy a pegar por acá. Si ustedes también las quieren tener, las voy a pegar por acá. Esto en el chat se puede pegar. Ve, sí. Bueno, ahí las tienen también. Listo. Y vamos a empezar con la implementación. Entonces, yo necesito por acá algunas cositas que voy a traer de por acá directamente. Estas. Que sería el X inicial, el X final, el número de pasos y el H. Entonces aquí el X inicial es 0. Aquí voy hasta 2. Aquí voy a hacer solamente 5 pasos. Bueno, serían 4 pasos. Ahí está. Para que el H sea de 0.5. Ampliar esto un poco aquí. Se vea mejor. Y con esto empezamos. Miren que esto que se escribió acá es lo que el enunciado del ejercicio nos está pidiendo, ¿cierto? Vamos a resolver la ecuación diferencial entre x0 hasta x2 con h de 0.5. Eso es lo que nos está indicando inicialmente pues el algoritmo. Entonces empecemos por acá a escribir x sería y1, y2, y aquí vamos a ver que se amplía un montón. Para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, se amplía un montón la cantidad de cálculos que tenemos que hacer. Voy a reducir esto otro poco aquí. Y voy a poner entonces K1, K2, K3 y K4. Y fin. Todas estas
son para Y1. Y esto mismo lo voy a repetir para Y2. Yo organizo esto un poquito. Vamos a mermarle el tamaño por ahí así, para que nos quepa en una pantalla. Y ahí los tenemos. Entonces le voy a cambiar el color aquí para que se vea claramente que son dos diferentes. Y ahí tenemos. Entonces tenemos que calcular un K1 para Y1, un K2 para Y1 y así sucesivamente. Y aquí volvemos a empezar. K1 para Y2, un K2 para Y2, un K3 para Y2 y un K4 para Y2. ¿Cierto? Cada una de las variables tiene sus propias Ks y sus propios Phis. Y miren que esto hace que si el sistema de ecuaciones no fuera de 2, sino de 3, 4, 5 variables, esto se volvería una cosa grandísima acá. Mucho más grande. Voy a cerrar eso también un poquito acá para que todo vaya quedando como más proporcional. De hecho, pues, pongámosle el mismo tamaño a todos. Ahí está. Y ya empezamos. Ahí estamos. Me cuentan si ya van conmigo hasta por acá para saber si continúo o los espero. Muy bien. Vamos a crear las X. Las X son lo más fácil de crear que hay. Porque miren, el primer valor es el X inicial. Ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Primera línea, que sería como la condición inicial, pues esta es simplemente pues, el valor del que se parte. Y ya luego, para generar los otros valores, lo vamos a generar de forma recurrente como el anterior más h, y h lo fijo. Entonces va a ser siempre el anterior más h, el anterior más h. Y eso hace que pues, se me generen estos valores. Aquí hasta el 2, que es hasta donde quiero resolver. Miren, el x final debe coincidir con el último que tengo acá. Entonces tengo cinco pasos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, 5 puntos, 4 pasos. 1, 2, 3, 4. De las X ya están. Y ahí seguimos. Ahora, para calcular estas Y's, tengo aquí, necesito calcular todo esto primero, ¿cierto? Pero para el primer paso, como es la condición inicial, yo sé cuánto vale Y1 y yo sé cuánto vale Y2. Estos dos valores, al menos del primer paso, yo los tengo. Eso me los debe decir el problema de valor inicial. Voy a volver aquí a las diapositivas un instante para que lo miremos. Miren acá. Cuando x es 0, y1 vale 4 y y2 vale 6. Y1 vale 4, y2 vale 6. Entonces eso lo va a traer acá. Y1 vale 4, y2 vale 6. ¿Cierto? Estos dos valores los tengo porque es una condición inicial. Siguiendo con el ejemplo que veíamos ahorita de la lisina que se pierde, cuando yo voy a hacer el proceso de pasteurización, yo antes de pasteurizar la leche, lo que hago es hacer un análisis de lisina y puedo saber cuánta lisina tiene. Lo mismo que cuánto HMF tiene. Inicialmente la leche cruda sin pasteurizar. Entonces, cuando el tiempo es 0, X haría las veces del tiempo. Entonces la lisina sería, por ejemplo, 4 y el HMF, pues aquí no sería 6 sino 0 porque el HMF no existiría en el caso de tener una leche cruda. En todo caso, yo tendría una condición inicial que yo puedo establecer de forma experimental. Por eso estos datos aquí
para un curso teórico como este, pues son datos inventados, pero en un experimento real, en una investigación, estos datos uno los podría tomar en la condición cero. Es decir, analizar las variables que yo quiero medir antes de arrancar el experimento. Eso sería la condición inicial. Y ahí tendría sus valores. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hallar estos que tenemos acá. Y esto, vamos a ponerle mucho cuidado, va a estar intrínsecamente relacionado con las ecuaciones que tenemos aquí. Miren, la ecuación para Y1 sería esta de arriba, menos 0.5 Y1. Y la ecuación para Y2 sería esta de abajo, 4 menos 0.3 Y2 menos 0.1 Y1. Eso es lo que queremos implementar acá. Voy a traer de nuevo estas, bueno, voy a traerlas todas. Control C, las traigo para acá, para poder pues tenerlas de referencia y que las vayamos ingresando de una forma más efectiva. Entonces, miren, K1 para Y1, entonces sería esta función que tenemos aquí, K1 para Y1 sería esta, menos 0.5 Y1. Sería menos 0.5 por Y1. ¿Quién es Y1? Es este. Ahí tenemos ya nuestro K1. Bien. Da menos 2 en este caso. Vamos para K2. K2 va a ser menos 0.5 por un paréntesis. Este paréntesis representaría Y1, pero Y1 va a ser entonces esto que tenemos acá, que sería un medio de K1 por H. Sería aquí Y1, que es este, más un medio de K1, 0.5 por K1, que sería este, por H, que sería este, y lo fijo. Miren que ya empieza como a complicarse la cuestión. Bien. Ahí ya apareció nuestro K2. Vamos con K3. Miren que si uno aprende a seguir instrucciones de forma de algoritmo, esos métodos numéricos, pues si bien van a representar una dificultad inicial en entenderlos, ya luego implementarlos va a ser algo que va a ser como más fácil, por así decirlo, porque es seguir las instrucciones que me dan las ecuaciones, y que es básicamente el resumen del algoritmo, ¿cierto? Entonces K3, miren, X no hay, ¿cierto? Miren que aquí no hay X, o sea que este término ni lo consideremos, solamente se considera este. Entonces sería Y, que sería Y1, más un medio de K2 por H. Entonces 0.5 por K2, que es este, por H, que es este, va fijo. Ahí lo tenemos. Bien. K4 va a ser menos 0.5 por Y1, ¿cierto? Otra vez esta misma, menos 0.5 por Y1. Ahora, ¿quién es Y1? Sería Y más K3 por H. Y es Y1 más K3 por H. Y fijo H. Y ya estamos listos con las K de Y1. Ahí está. Menos 2, menos 1,75, menos 1,78 y menos 1,55. Si alguien de pronto se quedó en alguna parte o no le está dando lo mismo, me dice y lo revisamos, pues entramos a la fórmula y miramos el detalle, ¿cierto?
Ahora, calculemos phi para Y1. Se calcula así, 1/6 de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Sería esto por esto. Y viene 1/6 K1 más 2 por K2 más 2 por K3 más K4. Pero una pregunta, ¿usted nos podría, cuando terminemos el ejemplo, compartir este archivo de Excel que tiene los 3 ejemplos de Euler, Runge, Kuta? Pues como Sí, para no listo, claro. tenerlos ahí. Sí, Miguel, No sé. claro, claro. Yo Sí, ahorita se los pero comparto. gracias, profe. Con gusto. Listo. Ahí está. El phi. Ahora, hagamos lo mismo para este Y2. Miren, en Y2 se nos va a complicar un poquito la situación conceptualmente, no en la parte de ingresar las fórmulas, ¿cierto? Eso va a ser más o menos lo mismo. Pero conceptualmente, ¿en qué sentido? Miren que Y2 no solamente depende de sí misma, sino que también depende de Y1. ¿Sí ven? Y1 nomás dependía de ella misma. Y1 depende de Y1. Acá Y2 depende de Y2 y Y1. Eso conceptualmente va a implicar algo que puede ser confuso, pero la idea es que a través de este ejemplo lo dejemos supremamente claro. Y ahí es donde ahí es donde voy a ir, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular Y2. ¿Cuál es la fórmula? Sería 4 menos 0.3 por Y2, selecciono Y2, menos 0.1 por Y1, selecciono Y1 acá, ¿cierto? Ahí está. Vemos que este es el K1 para Y2. Miren que Y2 tiene su propia ecuación, entonces aquí le ingreso tal cual. Y está ahí, todo normal, pero con K2 es donde viene a empezar a complicarse la situación. Entonces, volver a lo mismo. K2 es la misma función, sería 4 menos 0.3 por un paréntesis, que sería Y2, menos 0.1 por otro paréntesis, que sería Y1. Aquí lo hice en forma de paréntesis para poder ilustrar que aquí va a venir la expresión de Y2 y aquí la de Y1, pero que la estructura de la función es tal cual, como está acá. Pero miren que para hallar K2, Y2 lo calcularía de esta manera y Y1 también. Entonces, Y haría las veces de Y1 y Y2, cuando I valga 1 y cuando I valga 2. Entonces, aquí, para este primer paréntesis, sería Y2. Entonces, aquí en este Y2 vamos a hacer, ¿quién es Y? Entonces, Y2, ¿cierto? Más 0.5 por K1. Ojo, ahí viene la parte que puede ser confusa. Miren, este paréntesis que estamos calculando es para Y2. Entonces, este K1 debe ser el K1 de Y2, porque yo tengo dos K1, tengo un K1 para Y1 y un K1 para Y2. Este K1, como lo estamos calculando para Y2, debe ser el K1 de Y2. K1 de Y2, ¿cierto? Oh, y ahí es donde estoy haciendo el énfasis, porque es donde puede surgir la confusión. Muy bien. Ahora, en este segundo paréntesis que estoy calculando para Y1, implemento de nuevo esta fórmula, pero para Y1. Entonces, ¿quién es Y? Es Y1 más 1/2, 0.5 por K1. Miren, este K1 que voy a escribir aquí es el K1 de Y1, o sea que es este K1, porque estoy calculando para Y1. Y1 tiene su propio K1 por H. Aquí lo voy a fijar. Creo que aquí me faltó la H. Por H. Y lo voy a fijar. Ahí está. Ahí en eso quería hacer énfasis, en que
Para Y2 tiene sus propios Ks y Y1 tiene sus propios Ks. Entonces, si yo aquí estoy escribiendo el K1 de Y1, debe ser el K1 de Y1, ¿cierto? No puedo escribir este. Y eso es un error que puede ser muy, muy normal. Porque, bueno, K1, pues selecciono este porque estoy para Y2. No. Si aquí aparece Y1, entonces el K1 debe ser el de Y1. No sé si soy claro con eso. Que eso después, para implementarlo en Python, sí, listo. Porque le repito, eso después para implementarlo en Python va a tener su implicación, ¿cierto? Aquí en Excel lo estamos haciendo de esta manera, porque así es que se implementa en Excel. Ya luego en Python pues va a tener otras consecuencias allá. Bien, vamos con K3. Entonces sería 4 menos 0.3 por un paréntesis menos 0.1 por otro paréntesis. Aquí viene este paréntesis para Y2, que es K3, lo calculo así, como Y2 más un medio, que es 0.5, por K2, como es el K2, debe ser el de K2 de Y2, K2 de Y2, por H, y lo fijo. Para Y1 es lo mismo, es Y más 0.5 por K2, pero es el K2 de Y1 por H, y lo fijo. Ahí está. Y aquí es donde uno tiene que tener mucha precaución, ¿cierto? Y tiene que estar muy claro en la mente qué es lo que quiere hacer. Porque si no, eso después se lo vuelve un enredo. Miren, yo soy cansón en insistir con lo mismo, pero es porque aquí es donde suelen ocurrir los errores. Cada una, Y1 y Y2, tiene sus propios Ks. Debo utilizar los Ks que correspondan a cada uno. Y finalmente K4, que sería de nuevo la misma expresión. Menos 0.3 por un paréntesis, que representa Y2, menos 0.1 por otro paréntesis, que representa Y1. Para Y2 sería Y más K3 por H. Listo. Entonces, Y es Y2 más K3 de Y2 es este por H. Y lo fijo. Y aquí, para K1, para Y1, perdón, sería Y1 más K3, pero de Y1 es este, por H, que es este, y lo fijo. Ahí tenemos ya nuestras K calculadas. Y bien, al darle Enter, pues nos debería dar algo. Y nos falta calcular phi y recorrer. Que ya estamos a punto de concluir con este ejercicio. Para dejar todo ya listico. Bien, entonces calculemos phi. Acá en este caso, lo voy a copiar. Miren, yo lo copio, control C, lo pego, control V, y ya está. No hay necesidad de volverlo a escribir. Simplemente le den control C, control V. Y cerciórense que si esté tomando la referencia. Miren, toma los K1 a K4, pero ya de Y2. Lo está haciendo muy bien. No hay necesidad de volverlo a escribir. Copian este, lo pegan acá. Y ya él se actualiza solito. Muy bien. Ahora, nos falta implementar esta última para Y1 y para Y2, aquí, en estas dos celdas. Siendo eso, ya podríamos recorrer y pues daríamos por terminada la clase. Después de que grafiquemos, pues sí que ya la grafiquita aquí bien linda. Listo. Para Y1,
y más 1, que es el que vamos a calcular, es el y anterior, que sería este, más el phi. ¿El phi de quién? De y1, ¿cierto? Que sería este, por h, que es esta que está acá, y la phi. Bien, para y2, la misma historia. El nuevo y, que es y más 1, es el anterior, más phi, que es el phi de y2, que es este, por h, que es la misma h, y la phi. Y vamos muy bien. Volver a poner esto en su lugar. Y aquí ya queda simplemente recorrer. Les voy a recorrer primero esta línea del cálculo de las K y de las phi. Y ya puedo recorrer todo completo. Ahí está. Y esta sería pues como la solución. Vamos a graficarlo. Voy a graficar esta primero. E incluyo la que sigue. Muy bien, ahí está. Agreguémosle la leyenda. Y esto sería pues más o menos lo que tendríamos. Ponerlo aquí así. Miren, esto tiene, digamos, mucha coherencia respecto a lo que está planteado acá en la ecuación. Miren que y1 tiende a disminuir. ¿Sí ven? Y es porque la ecuación diferencial está planteada que la tasa de cambio de y1 respecto a x es negativa. ¿Sí ven? Es proporcional a y1, pero negativa. Entonces, esto es una pendiente negativa, con lo cual, pues, era de esperarse que y1 disminuyera acá. Para y2 no es tan fácil de predecir. Sin embargo, acá se ve que y2 tiende a acumularse. Se acumula. Porque como y1 tiende a disminuir, entonces este tiende a aumentar. Pero bueno, ahí sí ya no es tan claro desde esta expresión que aumentara, pero está aumentando, ¿cierto? Esa es la tendencia de Y2. Entonces esto podrían ser básicamente dos compuestos químicos. Por ejemplo, esta línea azul podría ser la lisina, cómo se va perdiendo en el tiempo, y esta línea naranja podría ser el HMF, cómo se está formando en el tiempo. Entonces esto es una representación abstracta con dos ecuaciones diferenciales cualquiera, pero estas dos variables, y1 y y2, podrían representar cualquier cosa en una situación física en particular. Y ahí tenemos la solución entonces del sistema de ecuaciones diferenciales. Como les digo y les mencioné anteriormente, este sistema de ecuaciones podría ser no solo de dos, sino de muchos más, de 3, 4, 5, hasta 15. Tenemos 2 minuticos, a ver si encuentro un artículo para mostrarles rápidamente. Creo que es de Bertrand Modeling. Este sí, este lo leí hace algún tiempo. Y habla precisamente sobre eso. Mire, aquí están modelando la reacción de Maillard durante la cocción de un queso. Hablar de modelar es hablar pues de describir ecuaciones. Y pues la reacción de Maillard es una serie de ecuaciones diferenciales. Entonces, por acá miren cómo las plantean. Y son un montón.
Aquí, por ejemplo, modelan cómo se está perdiendo la lactosa. Esta es un compuesto que llaman deoxiglicina, algo así, y hay otros pues compuestos acá intermedios. Esta es galactosa, y hay otros compuestos, isomaltol, HMF, pero miren el conjunto de ecuaciones diferenciales tan enorme que resulta de un problema que uno creería que eso para qué, ¿cierto? ¿Para qué yo voy a modelar con tantas ecuaciones diferenciales cómo se cocina un queso? Sería, pues uno no, como que no le cabe en la cabeza. Y sin embargo, miren aquí cómo ellos plantean ese sistema de ecuaciones y ese sistema parte de este esquema en el cual ellos eh, generan una hipótesis de cuáles son las rutas de reacción que están ocurriendo a partir de la lactosa y la lisina. Miren, esto es lactosa-lisina, forman una reacción que es el compuesto de Amadori y luego pues de ahí surgen un montón de reacciones adicionales que pues sobrevienen a la formación de melanoidinas. Pero cada una de estas reacciones se debe plantear en términos de una ecuación diferencial. Entonces, ellos aquí, como método de solución, plantean resolverlo. Creo que lo hicieron creo que fue con MATLAB, con el ODE45. Bueno, por ahí en alguna parte está. Y después de resolverlo, pues lo que resulta es básicamente unas gráficas como estas que están por acá, donde se puede ver el comportamiento teórico y los datos experimentales y se observa en muchos de los casos muy buenas predicciones. O sea, con esto uno podría predecir, por ejemplo, cuál sería el perfil sensorial de un queso en la medida en que yo sé qué compuestos se me van a generar y con qué intensidad. Y algunos de esos compuestos son responsables de sabores, olores y colores. Entonces uno no creería que esto que estamos viendo tenga alguna relación con la ingeniería de alimentos. Y resulta que sí. Lo que pasa es que la aplicación es tan compleja que no nos da para en el curso poder abordar, por ejemplo, este tipo de cosas. No se puede, nos toca hacerlo con ejemplos mucho más sencillos para que se entienda en el punto en el que estamos. Esto va a sentar las bases para que ustedes después puedan enfrentar este tipo de cosas, leer este tipo de literatura sin ningún temor. Ustedes van a leer esto, eso lo resolvieron con un rungecuta. Y ustedes ya saben que es rungecuta, el sistema es grande, sí, pero pues da lo mismo tener 4, 5 o 20 ecuaciones. Porque si uno lo implementa, por ejemplo, en Python, uno puede generalizar para que resuelva el sistema de ecuaciones que sea. Es esto. Esto les quería mostrar pues en esos minuticos que nos quedaban y es para que tengan en cuenta que no estamos viendo cosas que no sirven para nada. Son cosas que sirven, pero la aplicación está mucho más arriba de donde estamos nosotros. Entonces tenemos que ir subiendo en esa escala para que en algún punto ustedes puedan ser los que sigan investigando en estas líneas y en otras muchas más, ¿cierto? Sin decir que esto sea lo único que existe, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero de que se requiere ciencia y ciencia dura de fondo para poder estar al nivel de esta gente. Miren, esto es gente en Francia, pero son temas que estamos viendo nosotros acá y que nos vuelven o nos ponen al mismo nivel de ellos en el sentido de que entendemos qué es lo que se está haciendo desde la parte química, desde la parte matemática, desde la parte en el laboratorio, todo lo demás. Nosotros tenemos todo para competir, solamente que a veces no nos tenemos confianza. Entonces, bueno, con esto cerramos la clase de hoy y pues este archivo se los comparto ya enseguida a través del Teams para que les queden los archivos de clase. Lo voy a dar guardar, voy a cerrar por acá y pues quedo atento si hay alguna pregunta y si no, pues no me queda más que decirles hasta luego y que tengan un feliz día. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Chao, que estén Hasta bien. luego, profe. Chao.